A principios de abril, Santa Anna llegó a su hacienda, El Encierro. Tiempo atrás, en El Encierro, Santa Anna se había refugiado del mundo de la política y de la guerra. Ahora, se convertiría en su base militar. La propiedad se encontraba a 115 kilómetros de Veracruz por la carretera nacional, directamente en el camino por el que avanzaba el ejército de Scott. Aquí en sus tierras, Santa Anna planeaba arremeter contra la invasión de Estados Unidos y obligar al ejército de Scott a que se replegara a la costa, donde la fiebre amarilla haría el resto del trabajo. No muy lejos de su hacienda, en las sinuosas colinas cercanas al pueblo de Cerro Gordo, Santa Anna aprestó a 12,000 hombres. De ese modo, las fuerzas mexicanas bloquearon el camino hacia la Ciudad de México. En ese punto, la carretera pasaba entre empinadas montañas por un lado y una barranca que terminaba en un río por el otro. Está en una posición elevada. Los flancos están bien protegidos por el río a la derecha y supuestamente por terreno impenetrable a la izquierda. Creo que haber seleccionado ese terreno fue casi magistral. La posición era fuerte, pero las tropas no estaban bien situadas. Los oficiales de Santa Anna le advirtieron que el enemigo podría intentar rodearlos. Uno de los más experimentados ingenieros del general, el teniente coronel Juan Cano, recomendó instalar la artillería en una colina cercana llamada La Atalaya. Santa Anna ridiculizó la sugerencia. Casi en todas las operaciones militares que libra él en su vida militar, se ve esta actitud de imponer su voluntad encima de todos, que era producto también de ese endiosamiento que le habían hecho a él, hacerlo creer el único, el mejor, ¿no? Y que eso ocurre cuando la gente se marea o se llena de esa droga terrible que se llama el poder. El 14 de abril, Winfield Scott llegó al paso de Cerro Gordo. Sus tropas llegaban a 8,500 contra las 12,000 de Santa Anna. Algunos de los oficiales de Scott recomendaron un ataque frontal. Por el contrario, Scott buscó la manera de hacer exactamente lo que el teniente coronel Juan Cano temía que hiciera: rodear a las fuerzas mexicanas y cortarles el camino por la retaguardia. Pero ellos no conocían el terreno. Scott ordenó a uno de sus mejores ingenieros, el capitán Robert E. Lee, que inspeccionara el área. En la madrugada del día siguiente, Lee salió sigilosamente del campamento para encontrar una vereda por las empinadas barrancas. En el curso de su reconocimiento, Lee se acercó tanto a las filas mexicanas que de pronto quedó atrapado en un sitio. Tuvo que esconderse durante horas tras un tronco. Mientras los mexicanos charlaban y bebían, sentados sobre el mismo tronco tras el cual él se escondía. Por poco perdemos un buen soldado en ese lugar. Pero la información que trajo como resultado de eso era extremadamente valiosa. Los esquemas de Lee mostraron a Scott que había un modo de rodear el flanco mexicano. Esa noche, Scott ordenó instalar cañones exactamente sobre la colina que Santa Anna se rehusó a fortificar, la Atalaya. A las 7 de la mañana, la batería estadounidense situada en la Atalaya abrió fuego, tomando a las tropas mexicanas por completa sorpresa. Todas nuestras fuerzas se lanzaron a una lucha cuerpo a cuerpo y nos enfrentamos a los mexicanos a punta de bayoneta. Aquí, por un solo breve minuto, siguió un tipo de lucha que espero no volver a ver jamás. Me parecía ver asesinatos al ver a los hombres clavándose bayonetas los unos a los otros en el pecho. Soldado Upton. Antes de las 10 de la mañana, la lucha había terminado. Los soldados estadounidenses tomaron más de 3,000 prisioneros mexicanos. 11 años antes, Santa Anna había sido capturado en Texas. Desesperado por evitar caer en manos enemigas una vez más, se precipitó al lugar más seguro en el que él podía pensar, su hogar en El Encierro. Pero el fuego de la caballería estadounidense lo obligó a cambiar de rumbo y a correr hacia donde fuera que encontrara un sitio donde esconderse. Santa Anna, primer jefe de nuestra nación y de nuestro ejército, que hacía algunas horas que acababan de ver erguido y orgulloso, ahora humillado y confundido, buscaba entre los infelices un abrigo donde refugiarse.
Los soldados de Estados Unidos encontraron el carruaje de Santa Ana y una prótesis de pierna que aún tenía la bota puesta. Las noticias del descubrimiento se esparcieron rápidamente. Llegaron a Estados Unidos, donde se puso de moda usar miniaturas de la pierna como recuerdo. Para el general Scott, la victoria parecía total. México, escribió, ya no tiene ejército. Bueno, Cerro Gordo debió haber terminado la guerra. De haberse tratado de una nación menos decidida o de un presidente menos decidido que Santa Ana. Probablemente cualquiera en su sano juicio hubiera buscado la paz después de eso. El ejército mexicano estaba destruido. El camino a la Ciudad de México estaba libre. Santa Ana había sufrido una de las derrotas más graves de toda su vida, pero aún así no se rendía. Antes aún de que el mensaje de Scott arribara a Washington, el general mexicano ya estaba reorganizando los restos desperdigados de su ejército. Era capaz de desafiar todos esos retos increíbles. Entonces dice, bueno, tengo que defender el Valle de México, la Ciudad de México. Y parte. Y parte para hacer lo imposible. Para Santa Ana, el desastre de Cerro Gordo ya no era más que un recuerdo. La defensa de la Ciudad de México le daría una nueva oportunidad de probar que era el soldado del pueblo. Pasaría mucho tiempo antes de que la guerra llegara a su fin.